La de Marcelo está buena para empezar, ¿no? Sí, ¿es una ola o es un tsunami esto? Va a depender de muchísimos factores. La verdad es que sí hay algo que se empezó a saber durante todo el año pasado, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que es minuto a minuto y depende de no solamente medidas que pueda implementar el gobierno, sino las jurisdicciones, los municipios y, por supuesto, la dinámica de transmisión y las recomendaciones a la población. Con estos niveles de contagio, que la verdad se han prácticamente duplicado en poco tiempo, ¿era para que Semana Santa estuviera, digamos, libre, sin restricciones, con la posibilidad de trasladarse, o no? ¿O el gobierno no se animó a tomar restricciones porque la gente está cansada? No, la verdad que no ese es el motivo. La verdad es que lo venimos hablando hace varias semanas con los gobernadores y las gobernadoras, los ministros de salud de las jurisdicciones, los expertos. La realidad es que lo que se vio es que en el contexto, digamos, de todo el año pasado, tanto la gestión de las jurisdicciones como la información en relación a las medidas de cuidado, se ha visto que medidas localizadas, intensivas y transitorias en relación a algunas actividades de alto riesgo son las que han tenido más impacto. Esas actividades de alto riesgo son estar durante un tiempo prolongado en espacios cerrados, sin ventilación y sin las medidas de protección. Sí. Ministra, porque los gobernadores, los intendentes dicen, bueno, después de Semana Santa vienen otras medidas con mayores restricciones. ¿Van a seguir siendo los gobernadores y los intendentes los encargados de definir qué pasa en su distrito? ¿O usted, el gobierno nacional, dice, bueno, después de Semana Santa se va a hacer lo que diga el gobierno nacional? El gobierno nacional siempre dice lo que consensúa con los gobernadores y con los intendentes y con los expertos, porque realmente es como se está trabajando desde el primer día, con consenso federal y con evidencia científica. No hay una sola de las partes que pueda tomar la decisión que cambie la estrategia, y también en esto se involucra, la estrategia no, el impacto, digamos, de la medida, y en esto también se involucra la sociedad. Nosotros tuvimos en varias oportunidades la recomendación de cerrar y la gente se seguía juntando en la casa. Entonces, la medida, digamos, y la herramienta más importante es transmitir que en este momento todas las actividades productivas, todas las actividades comerciales, inclusive la presencialidad de la escuela, no es el espacio donde se realizan las actividades, donde se realiza, no es la fuente de contagio, de infección, sino todo lo que es más social. Ahora en Semana Santa va a haber un montón de personas que van a viajar a visitar a sus familias y seguramente se van a cuidar mucho si hacen una excursión, si están en algún supermercado, y cuando lleguen y se junten con la gente que quieren, ahí baja la guardia, bajan los cuidados, y eso es lo que genera los contagios. Uno con algún familiar o con algún amigo no visualiza el riesgo de contagio, inclusive por ahí está en un periodo asintomático o en periodo de incubación y puede infectarse. Entonces, nosotros estamos apostando realmente a transmitir esto de las actividades de alto riesgo, de bajo riesgo y de los cuidados ahora en Semana Santa, pero independientemente de Semana Santa, la necesidad de sostener los cuidados, no como una responsabilidad o una carga a la sociedad, sino como, la verdad es que es la herramienta que tenemos. Si nosotros decimos que se cierra algo y la gente se sigue juntando en su casa, o inclusive ni siquiera con amigos, con su familia, y no tenemos esta información y esta recomendación, la cadena de contagios va a ser muy difícil de interrumpir. Es decir, ministra, por lo que usted dice, la idea del gobierno entonces es no cerrar. Lo que pasa es que todo el tiempo nos preguntan qué vamos a hacer mañana. Y lo que pasa es que el número hoy impactó, ¿no? Exacto. La verdad es que el número impactó. El número, como siempre, se tiene que desagregar en las jurisdicciones. La verdad es que el impacto está focalizado en ambas. Tenemos 1.700 casos en Cava y 8.000 casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenemos que volver a hablar del peligro Selamba para el país? No, yo no hablaría de peligro, no hablaría de amenaza, no hablaría de restricciones, hablaría de una nueva etapa en la que tenemos un año de experiencia y en la que sabemos que hay cosas que tienen y que han demostrado tener impacto para disminuir la transmisión y cosas que no tanto, y que es un desafío de muchísimos actores que tienen que trabajar en conjunto para que tengamos un resultado. Así que en ese sentido, en este momento, la mayor cantidad de casos está en AMBA y por supuesto en los grandes aglomerados urbanos. Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Mendoza han tenido arriba de 500 casos. Tenemos que ver una tendencia y tenemos la experiencia durante el verano, donde
empezamos el verano con 14.000 casos, con 12.000 casos y lo terminamos con 6.000, que fortaleciendo esos cuidados y teniendo mucha atención a esos cuidados, hemos podido sostenerlo. Así que, por supuesto que la situación es diferente, la circulación de personas en un momento de más casos es más peligrosa, la atención que tienen que tener las personas que se movilicen es más importante y las medidas que vayamos a tomar depende de cómo vayan estos días. Y digamos, estas Pascuas, puede ser la Navidad de diciembre, porque esos casos que usted dice que subieron en diciembre estuvo muy vinculado a fin de año, a la cuestión social de fin de año, las reuniones y demás. ¿Esto puede generar, también ustedes están previendo que esto puede generar un pico, otro pico? Es lo que estamos tratando de transmitir para minimizarlo, es una posibilidad claramente. Nosotros hace 2 semanas empezamos a transmitir la preocupación por los viajes al exterior, por el riesgo que eso significa, y los viajes al exterior disminuyeron más del 50%. Con esa sola recomendación, más todas las medidas adicionales de control, hacen que la posibilidad de ingreso a través del exterior se minimice, siempre también con la importancia de ese aislamiento que tiene que hacer la gente que vuelve. Y lo mismo desde el domingo, que el presidente nos citó en Olivos para dar este mensaje a la población, dando el teletrabajo para las personas que están trabajando en la administración pública y estos indicadores que están vigentes en relación a los riesgos epidemiológicos. Los 45 departamentos de 12 provincias y 4 departamentos de 4 provincias que no tienen los 2 indicadores en el límite superior, pero que son grandes aglomerados urbanos, la recomendación a las autoridades de la provincia y del municipio para generar medidas son lo que estamos apuntando para que eso no suceda. Ministra, el gobierno decidió dar una sola dosis, mejor dicho, la segunda dosis, postergarla hasta 12 semanas. Diferir la segunda dosis. Es la palabra. Es bien distinto. Diferirla. Exacto. Bueno, eso técnicamente ya está en vigencia. Hoy no se da más una segunda dosis. Nunca es 2 más 2, 4. Pero es importante para a la gente común y a los médicos. Y a los que son, están llamando a la gente de que la segunda dosis... Claro, por eso, formalmente, para que la gente tenga claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Una sola dosis o todavía se da la segunda? Se difiere la segunda dosis. Sí. Una sola dosis, nunca se habló. Luego del no diferí, pero a ver, por ahí no soy claro yo en la pregunta. No, sí es claro, Hoy pero no es correcto. ¿La primera sola, la primera dosis nada más? Se va a dar la segunda en vez del intervalo mínimo a los 3 meses. No se da una sola dosis, se dan 2 dosis con un intervalo de 3 meses en lugar del intervalo mínimo. Por eso, hoy no hay, disculpe que insista para tratar, hoy nadie puede tener la expectativa de recibir una segunda dosis antes de... Lo que dice la recomendación en relación a la segunda dosis es que el personal de salud que tiene exposición al virus, como tiene un riesgo aumentado, sí se recomienda completar la segunda dosis. Claramente, el personal de salud en Argentina ya casi está más del 90% vacunado con al menos una dosis y ya casi el 60% con 2 dosis, así que el personal de salud que está más expuesto a tener contacto con el virus ya tiene las 2 dosis y lo que se hace es vacunar a más cantidad de gente con la primera dosis para poder tener el mayor beneficio de esa primera dosis y como el objetivo de la segunda dosis es aumentar un plus la eficacia, que no es al doble, sino un poquito, y durar más tiempo la inmunidad de la vacuna, diferirla a 3 meses no impacta en la lógica y en el beneficio que tiene la segunda dosis y sí impacta muchísimo en la mortalidad y en las internaciones, el efecto y el beneficio que da la primera dosis, así que vacunar a más personas con las primeras dosis es más beneficioso que vacunar a menos personas con Pero eso es un invento argentino. ¿Hay prueba científica de que si uno prorroga la segunda dosis, la efectividad de la primera dosis es la misma? El Reino Unido vacunó 17 millones de personas mayores de 60 años. Solamente el 3% hasta la semana pasada había recibido la segunda dosis y bajó 90% la mortalidad y las internaciones. ¿Pero con la Sputnik o con la AstraZeneca? Con la vacuna que dispone el Reino Unido. Tiene AstraZeneca. No, le digo porque yo, digamos, solo de leerlo, no soy un especialista, usted es un especialista. La AstraZeneca hizo estudios y estiró los plazos ya desde hace bastante tiempo a 12 semanas. Todas las vacunas, y la Sputnik no se conoce eso. Todas las vacunas, cuando uno dice un intervalo, es el intervalo mínimo. De ninguna vacuna que tiene más de una dosis, el 100% de la población se la da en el día exacto, que es el intervalo mínimo. Los intervalos mínimos, y esto es muy importante que sepa la población, son porque si uno acorta esos intervalos,
puede interferir la primera con la segunda dosis y tener menos efecto, ¿sí? Por eso se llama intervalo mínimo. No dice que si uno se pasa más tiempo pierde el efecto de la vacuna o tiene algún problema. ¿Esto es científicamente comprobado? Pero no con esta vacuna, con todas las vacunas de calendario. Nosotros, si ustedes miran un poquito para atrás, aparte del COVID, existe el programa de vacunación. Otra, sí, por supuesto. Siempre se dice, si, por ejemplo, con la vacuna de HPV, que la primera dosis tiene cerca del 85% y la segunda cae, hubo campañas, es decir, si pasaron más de 6 meses, no importa, recibí la vacuna, hay que completar esquemas, nunca hay que reiniciarlos, porque el tema es el intervalo mínimo. Si se acorta es el problema, por supuesto que uno y acá recibe... el intervalo va a ser... Una cosa, uno recibe 2 dosis para recibir desde el punto de vista individual el máximo beneficio. Por eso hay que completar el esquema. No es lo mismo completarlo en 3 meses que no completarlo nunca. Por eso es bien distinto decir que se difiere la segunda dosis y no que se va a dar una sola dosis. ¿Se difiere entonces que en 3 meses? 3 meses, es lo que dice la comunicación. Ministra, ¿qué pasa? Porque ustedes están comprando Sputnik 2. ¿Qué hacen con esa Sputnik 2? Es la segunda dosis. Sputnik perdón. B, componente 2. Sí. Hasta ahora estamos desincronizando la vacuna, estamos pidiendo que lleguen más dosis de componente 1 Está bien, pero para poder hacer eso. esto está perfecto, Sí. pero con las que iban a hacer con la... Cuando lleguen se van a distribuir y se van a aplicar. Entonces van a vacunar con la segunda dosis. Pero es lo que estoy diciendo desde el principio. No, disculpe, entonces yo entendí... No, usted me pues dice- es muy importante porque si no entendés vos, por ahí no entiende No, la pero gente. bueno, Claro. yo trato de... Por eso, sí. O sea, que las Sputnik, la segunda dosis, que están llegando al país porque llegaron, en el último vuelo llegaron, esas las van a dar. O sea, que van a dar en algunos casos segunda No, dosis. porque dar la segunda dosis no quiere decir que no se dé a los 3 meses. Se van a dar todas las segundas dosis, las de Sputnik, las de Astra, las de India. Está bien, pero y las de- unas cosas son las que no llegan y otras son las que ya tenemos Es segunda que dosis. la única que es diferente es la Sputnik. Las otras, si nosotros queremos, podemos dar las que recibimos mitad primera dosis y mitad segunda. Sí. ¿Entiende? No es que no hay segundas dosis. No, pero por eso, las que ya tienen acá segunda dosis de Sputnik las van a dar como segunda dosis. Es porque tenemos que completar al personal de salud. Tenemos que completar La prioridad va a segunda ser el dosis personal de salud. Dígame, si hay personal de salud que ya tuvo las 2 dosis, ¿hay un estudio del porcentaje de efectividad de que no hayan tenido de vuelta coronavirus como para saber qué resultado da las 2 dosis? Bueno, la eficacia en la prevención de la infección es la eficacia que está, digamos, la información que está O sea, les digamos, dio distribuida. resultado. No hubo 91 contagio en punto- personal de salud con 2 dosis. 91.4 es la eficacia, o sea que aunque uno tenga las 2 dosis, hay un porcentaje pequeño que puede tener la infección, pero lo que uno busca con la vacunación, no en Argentina, sino en el mundo, no es interrumpir la transmisión, no es que la gente no se enferme, sino que no se interne y no se muera. Chile, hoy tuve una conversación con un colega, digamos, de Chile, empezaron a vacunar y con la primera dosis de la vacuna Sinovac, que tiene inclusive menos eficacia en la prevención de la infección que la vacuna Sinopharm, que la Sputnik y la de Astra, ya con la vacunación, la primera dosis, estabilizaron la internación y las muertes en mayores de 70 años. Y ese es el objetivo primero de la mayoría de las vacunas. Independientemente de la eficacia para prevenir la infección, lo que buscamos, La y es mucho agresividad más del virus. alta, es disminuir la gravedad y la muerte. Ministra, con este nuevo esquema y esta nueva forma de vacunar, ¿cuándo va a estar vacunado digamos, todos los adultos mayores de 60 años? ¿Cuándo estima el gobierno? Ahí hay que poner en contexto lo que significa la producción de vacunas a nivel mundial, de todas las vacunas, de todos los laboratorios y de todos los países, y la digamos, recepción de todos los países también de menos vacunas de las que estaba calculada como algo que no depende del Estado Nacional, de ningún país. A medida que vayan llegando vacunas... Pero bueno, y ustedes deben todo, tener una previsión, digamos, de cuánto va a entrar, más o menos. ¿Qué porcentaje ya se vacunó mayor de 60 años? Por ahí eso es bueno para dar respuesta a lo nosotros estamos analizando, esas son cosas distintas. El porcentaje que se vacunó depende de cada jurisdicción, pero las personas menos. entre 80 y 85, entre 75 y 80 y entre 80 y 85, global país, hay provincias que están mucho más adelantadas y otros no tanto, están alrededor del 50%. O sea que, siguiendo la pregunta de Marcelo, falta No, mucho. porque no es lineal. Si nosotros recibimos la misma cantidad de dosis, va a ser lineal. Si nosotros le escalamos la recepción de dosis, las provincias están en condiciones de poder vacunar más Pero personas. no hay una previsión de las dosis que van a entrar, digamos. O sea, Eso. a ver, le digo porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces. El gobierno anunció 20 millones de dosis. Es lo que le dijeron al gobierno que les iban a dar. Ok,
Después no pasó. En todos los países. Bueno, ahora ustedes deben estar en contacto con Rusia, con los otros laboratorios. ¿No le han dicho más o menos algo más realista? Son todas estimaciones, porque por más realista que sea, cuando pasa a la práctica, existen situaciones, de vuelta, en todas las vacunas, en todos los laboratorios productores y para todos los países, en una situación de pandemia que exceden inclusive a los laboratorios productores. Entonces, es, la verdad, más semana a semana. Nosotros vamos a ir informando a medida que nos vayan confirmando, porque no es solamente la producción, es conseguir los insumos, es habilitar las exportaciones, es conseguir el traslado, es conseguir los insumos para el traslado. Es un engranaje muy Y delicado. ahora, digamos, ¿qué tienen seguro? O sea, pues le digo porque viene una versión, bueno, que todos queremos que venga la mayor cantidad de vacunas posible. Pero dice, bueno, vienen de Rusia, hay varios vuelos ahora. Viene 1 millón de China, pero hay 3 millones más. ¿Cuál es la previsión, digamos, de acá a 2 semanas, 3 semanas? Están llegando, lo que sabemos es que Argentina está vacunando en forma sostenida desde el 29 de diciembre, llegando todas las semanas dosis y vacunando en forma sostenida a la población objetivo, con el personal de salud casi por completo vacunado, con las personas que residen en residencias de adultos mayores cubiertas, un porcentaje importante de los mayores de 70 años y ya en proceso de iniciar mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Llegó esta semana, llegaron 2 vuelos, mañana llega un vuelo con 1 millón de dosis de China, que ya salió con el 1 millón de dosis y está en camino. El jueves va a llegar, perdón, el jueves no, el viernes va a llegar un vuelo que está ahora en Rusia. Todavía no tenemos la confirmación final porque de vuelta depende de las cajas que se consigan y cuántas vacunas entran en la caja para poder tener la configuración del avión y saber qué dosis. Ustedes cuando mandan un avión no saben la cantidad de dosis que viene. Tenemos el estimado de las dosis y nos confirman cuando terminan de cargar. El tema de los vuelos de aerolínea, usted sabe que ha recibido muchas críticas, que dice que hay otros mecanismos que podrían ser tan eficientes como el envío del vuelo de aerolínea y mucho más barato. Bueno, el presidente de Aerolíneas lo explicó claramente. La realidad es que también es lo mismo que decir que a este ritmo vamos a tardar X cantidad de tiempo en vacunar. Eso no es un parámetro estable. Esto depende de la cantidad de dosis que llegan y depende de la velocidad de vacunación. Y el tema de Aerolíneas Argentinas lo explicó el presidente de Aerolíneas Argentina. La verdad es que tener un vuelo directo, digamos, con la aerolínea de bandera no significa, no es lo mismo que venir en un lugar, en un vuelo de carga, con diferentes escalas, con diferentes aduanas, con diferentes situaciones, que genera también algún riesgo y demoras y, digamos, posibilidades de tener alguna complicación en algún lugar. Son cosas que no son comparables y muchas veces la comparación justamente lineal genera interpretaciones que son incorrectas. Argentina ha traído las vacunas de COVAX y una parte de las vacunas de India a través de ese mecanismo, pero cuando es un vuelo y una carga importante, es mucho más beneficioso traerlos a través de la aerolínea de bandera. Ministra, ¿cuántas cepas hay en la Argentina? Variantes. Variantes. Sí. Hoy me corrige mucho. Hoy, Para la gente es cepa, por eso, variantes. Pero es muy importante eso. Hasta ahora nosotros tenemos identificadas de las variantes preocupantes en relación a la transmisión, a la transmisibilidad y a la letalidad, que son la del Reino Unido, la de Manaos y la de Sudáfrica. Se han aislado en Argentina la del Reino Unido y la de Manaos. La de Sudáfrica no se ha aislado. Ninguna de las dos en este momento está circulando en forma predominante, ¿sí? Hasta ahora la mayoría de esas cepas son de variantes, son de viajeros o relacionados con algún viaje, alguien que tuvo contacto con un viajero. ¿Y cuál es más peligrosa de todas esas? Hay algunas que no se encontró ese nexo, entonces por eso se dice circulación comunitaria, pero no son predominantes. No es la situación del Reino Unido ni de Manaos. ¿Cuál es la predominante en la Argentina? Son variantes, ninguna de las preocupantes, son las variantes de siempre. O sea que lo de Manaos son pocos casos. Son pocos casos, pero como por eso es tan importante que las personas que vengan del exterior hagan ese aislamiento, porque si desarrollan síntomas y tienen la variante que es más preocupante, no tienen contacto con los demás y no se transmite. El problema es que la transmisibilidad de la cepa del Reino Unido y de la de Manaos es mucho más alta, porque los virus respiratorios, los coronavirus y la gripe, habitualmente mutan todos los años y tienen esas variantes justamente para ser más efectivos en la transmisibilidad, poder transmitirse más fácil porque nos necesitan a nosotros para replicarse. Ahora, ministra, digamos, es cierto,
yo calculo que para comienzo de marzo usted hizo alguna declaración sobre el tema de los viajes. Y usted hizo... Ahora, al gobierno no se le escapa la tortuga en el sentido de que eso estaba. ¿Por qué no tomó una medida más o menos rápida e inmediata de cerrar los viajes? Y tardó, después hubo reuniones, discusiones, como hace 15 días que parecía que salía y no. Y es tiempo precioso. Siempre parece mucho más fácil de lo que es. La verdad es que si cerramos es porque cerramos y si no cerramos es porque no cerramos. Así pero que si el peligro, o sea, la decisión fue cerrar. Desde el primer momento, y eso también es bien importante de aclarar, desde el 24 de diciembre está cerrada la frontera para turistas extranjeros y los controles para poder regresar al país ante viajes no esenciales eran tener una PCR al ingreso negativa y hacer un aislamiento y una cuarentena. ¿Sí? Lo que nadie controlaba. Pero estaba sí, pero por ejemplo, era medio insólito que alguien llegaba de Ezeiza, vivía en Capital, hacía un examen y si vivía en otra provincia no hacía un examen. Eso era realmente se llama federalismo. Lógico. Sí, federalismo, pero... Entonces, lo que se agregó ahora en función de eso y se articuló con migraciones, con transporte, con turismo, con Cancillería, con las jurisdicciones, es agregar este testeo al ingreso y si es negativo se va a hacer el aislamiento a su casa y si es positivo se define con un hisopado la secuenciación genómica y también obviamente se hace un aislamiento en Capital porque no se puede trasladar. Así que un poco ese es el fortalecimiento de las medidas para el control del ingreso. No hay una medida real de cierre de fronteras porque siempre va a haber pasos fronterizos, hay transportistas, hay viajes de emergencia, hay viajes de trabajo. Entonces, no es real decir que un país cierra la frontera, sobre todo un país como Argentina, que tiene la cantidad de frontera terrestre y que tiene una situación tan particular. Entonces, decir que cerramos las fronteras es una declaración y lo que estamos tratando de hacer es de realmente minimizar el ingreso a través del exterior. A eso me quería referir, a la frontera, porque sí, lo de Ezeiza es importante, tiene mucho marketing lo de Ezeiza porque son vuelos. Ahora, la Argentina tiene un problema, no nuestro, digamos, de entrada del virus, porque el territorio, la frontera es muy amplia con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, y hay mucha gente que entra y sale, en negro o en blanco, pero entra y el tema es que por ahí se pueden meter todas estas cepas. Los pasos fronterizos, formalmente están cerrados para los extranjeros y para los argentinos también. Si alguien sale por un paso fronterizo, le avisan y firma que no puede volver a entrar porque los pasos fronterizos están cerrados para el turismo. La realidad es que hay pasos vecinales de gente que vive en una ciudad y está en otra. Eso es una situación que es más, es inevitable y es una situación coyuntural. Por eso todas las provincias que tienen esa situación de pasos vecinales trabajan muy fuertemente en el control, en el control de los focos y también en la vacunación en esos lugares y trabajan fuerte también con los países limítrofes. Pero son cosas distintas porque está más que nada localizado en esa situación y la verdad es que no tenemos brotes específicos o sin control en ciudades limítrofes. Si fuera una situación de riesgo, la verdad es que ya lo estaríamos viendo. Por supuesto que hay que tener muchísima atención. Ministra, ¿sabía de la vacunación VIP? No, la vacunación VIP, cuando uno escucha vacunatorio VIP, la población, cuando alguien nos escucha en la televisión, piensa que había todos los días turnos dados para gente que se vaya a vacunar en el Ministerio de Salud. Eso no existió. Fue una situación puntual de un día, de 10 personas. Pero vio que además hay por todo, hay en distintos lugares del país. Eso es otra cosa. Cuando uno quiere meter todo en la misma bolsa, es un problema porque se confunde mucho la población. Esa situación puntual no es un vacunatorio VIP, yo por eso lo repito y lo vuelvo a repetir, y me parece muy importante aclararlo. El tema de Berbisky, Valdés, esa situación fue una situación puntual que al presidente le pareció inaceptable y que tomó las medidas correspondientes. No pasó desapercibida. ¿Pero usted no sabía? No. Ministra, digamos, escuchándola, usted responde por lo de la nación, pero no va a responder por los que hagan gobernadores e intendentes. Nosotros no es que responde o no responde, la realidad es que cuando uno conoce el programa de vacunación y digamos, el sistema de salud de Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, particularmente en esta campaña de vacunación, es responsable de la compra de las vacunas,
de los descartables y de los carnets y la distribución a las provincias y la generación de recomendaciones consensuadas y después la gestión es de las provincias y dentro de las provincias de los municipios, dentro de los municipios de los hospitales y después de los hospitales en los centros de salud. Hay que conocer esa realidad para poder Y hay entender. un registro total y absoluto de cada dosis que se da. Esa fue una de las decisiones importantes que se tomó el año pasado en relación a que sea la primera vez que el registro de vacunación, de esta vacunación que es tan grande, sea nominal, con el objetivo justamente no solamente de poder gestionar mejor, saber cuándo se tiene que dar la segunda dosis y tener la trazabilidad, sino también en pos de la transparencia. Y si hay un registro, o sea, cada uno de esas vacunas está registrado. Esas dosis que fueron al sur, a Calafate, que están siendo investigadas, hoy el fiscal Tayana pidió una serie de pruebas y pidió identificar. ¿Se sabe quién se la dieron? Lo que pasa es que cuando eso es de vuelta, es conocer el programa de inmunizaciones y conocer lo que significa vacunar con la cantidad de dosis que se están distribuyendo, cada dosis tiene un lote. Entonces, lo que se puede es trazar perfectamente esas vacunas, que de vuelta me parece súper importante aclarar. Nosotros cuando nos enteramos por los medios hicimos la Sí, porque a ver, le digo, uno dice un lote de 10 vacunas. Antes, al inicio se hablan de un lote más importante. Sí, bastantes. La verdad es que decían 60, lo que nosotros 10, averiguamos pero digo, son uno 10 piensa 10 que van, lo lleva alguien al piloto. No es la forma de distribuir vacunas normales. No es la forma Supone de que uno es... ¿Y quién la va a recibir? ¿Alguien de privilegio? Eso es lo que piensa usted. Sí, no, es cuando uno se entera de eso dice, ¿qué pasa acá? Es medio raro. Bueno, por eso es tan importante el espacio para aclarar. Entre los hospitales nacionales, cuando hace falta algún insumo, es muy habitual que se intercambien insumos. Eso pasa con el suero equino, eso pasa con alguna medicación, eso pasa en relación de tener un stock crítico y si no tienen, se piden entre hospitales. Eso es habitual. Y también es muy habitual eso en Aerolíneas Argentinas y en la PSA, está todo registrado, está todo el circuito registrado porque no fue nada extraordinario. Es algo que se hace habitualmente entre hospitales nacionales. O sea que esos datos los va a tener Tayana, ¿no? Por supuesto. Lo que va a tener Tayana es que no son 60 dosis, son 10, que yo no llamé a nadie para detener ningún avión porque yo no estaba enterada y no hablé con absolutamente nadie. Quienes hicieron la gestión ¿El funcionario habitual, dependía de usted, el que llevó? No. El que llevó, no llevó ¿a dónde? Al avión, digamos. No, si es un funcionario del Hospital Posadas, no dependía de mí en ese momento. Eso está confirmado, es un funcionario. Eso es lo que dice la denuncia, se investigará. Si es un funcionario del Hospital Posadas, no dependía de mí en ese momento. Dice la denuncia que es también falso, que yo llamé para detener un avión y que eran 60 dosis y son 10 y que se separaron de un lote y realmente es no solamente inexacto, sino desconocer que son intercambios de insumos habituales entre hospitales nacionales. Digamos, cuanto más transparencia haya en eso, será mejor para la gente, porque la gente está, a mí que me tocó llevar a mi mamá de 92 años a vacunar, la gente está ansiosa y esto de diferir, como usted dice, la segunda dosis, genera también un efecto en inquietud. De inquietud, de frustración. Depende, si nosotros le decimos a la gente que en vez de decir están difiriendo la segunda dosis, se están vacunando más personas con la primera dosis, seguramente la recepción de la gente sea mejor. Y quieren estar seguros de que la dosis que le dieron aguanta las 12 semanas. Por supuesto, pero por eso nosotros les estamos explicando que no es dejar dar de la segunda dosis, sino claro, diferirla, y que el objetivo es disminuir la mortalidad más rápido y es darle a más gente la primera dosis. Es decir, la idea es, bajamos la protección, digamos, que da una vacuna. Muy poco lo que se baja. Y ampliamos la cantidad de gente que recibe. Muy poco es lo que se baja la protección. Está bien. Y por poquito tiempo. Cuando uno habla, a propósito del personal de salud, cuando uno habla con los médicos están preocupados por el aumento, están preocupados porque quieren que se vacune a todo el personal de salud, pero también están preocupados por la saturación que se está viendo en los hospitales públicos, nacionales, provinciales y en sanatorios y clínicas privadas, de la cantidad de gente que está llegando. ¿Corremos algún riesgo de que se sature? Saturación no es todavía, la realidad es que saturados no están. Sí, lo que se está viendo es un aumento de las consultas, un aumento de las personas que se están yendo a hisopar y un aumento de los resultados positivos. Lejos estamos de saturar el sistema de salud. Eso no quiere decir que no nos preocupe muchísimo la
velocidad de aumento y que si esto se sostiene, la verdad es que, como siempre, cualquier sistema de salud, si hay un aumento descontrolado de los casos, se puede desbordar. Se han desbordado sistemas de salud mucho más robustos que los nuestros, así que realmente es imposible decir que no es una posibilidad. Nosotros, después de haber el año pasado hecho un esfuerzo enorme para fortalecer el sistema de salud con más del 50% de camas y 60% de respiradores, nos encuentra en este momento con el equipo de salud, con este trabajo ya realizado, con el equipo de salud inmunizado, muy cansado, realmente muy cansado, pero en una situación diferente. Estamos en este momento donde el aumento de las consultas y los casos está dándose con una velocidad preocupante, por eso tenemos que trabajar entre nación, provincia, los municipios, los medios de comunicación y la sociedad para intentar atrasar lo más posible el aumento de los casos, para vacunar la mayor cantidad de personas posibles y que no se sature el sistema digamos, de salud. el año pasado un logro que logró Argentina fue que el sistema de salud se manejó, creo que en un momento llegó ahí por el pico. Ningún argentino se quedó sin atender. No, está bien, claro. Hubo un momento de tensión. Sobre todo en el AMBA. O sea, si esa tensión avanza en los próximos días, pues los casos estamos al nivel máximo del año pasado aproximadamente. No tanto, pero estamos preocupados. O sea, ¿va a haber decisiones? ¿Van a tomar medidas? Vamos a ver cómo evolucionan. Sin lugar a dudas que si hay que tomar alguna medida, se van a tomar como se vienen tomando hasta ahora. Lo que hay que analizar es por qué pasan las cosas. No necesariamente, y esto también es importante, no necesariamente las medidas son exactamente las mismas que en marzo del año pasado. Sí, entonces, la realidad es que las medidas van a depender de dónde se originan los contagios y de dónde están los contagios. En este momento, la dinámica de crecimiento, la verdad que es más en las grandes ciudades, y trabajamos fuertemente para tratar de que eso se disminuya la transmisión y podamos disminuir, me sale ralentizar, pero después me van a cargar con la palabra. Ministra, tenemos que cerrar, pero la verdad que me llega una pregunta que creo que es un buen servicio. Ahora que se abre este espacio de 12 semanas, me piden que le pregunte, ¿qué pasa con los que nos tenemos que vacunar contra la gripe o contra la neumonía? Claro. Importantísimo. Si se Ahora, importantísimo porque hoy lo anunciamos con los ministros y las ministras de salud, estamos empezando a recibir la vacuna antigripal y se va a distribuir a partir de la semana que viene, y hasta ahora la recomendación es tener por lo menos 14 días de diferencia entre vacuna y vacuna. Así que lo que estamos haciendo con las provincias es empezar a vacunar a los niños que no se vacunan contra COVID, a las embarazadas, a las personas gestantes y a las personas de más de 65 años. Muchos ya recibieron la vacuna. Así que, y si alguien ya recibió la de COVID, pasan 14 días, se puede dar la de gripe. O sea, entre se la puede dar. Ahí está. Porque es una de las grandes consultas, yo le iba a comentar también. Mucha gente adulta dice, pero yo ya me di, ¿y ahora qué pasa? ¿No me puedo dar la gripe Y también normal? es muy importante decir que el año pasado casi no circuló el virus de la gripe, pero este año ya estamos empezando a ver algunos virus respiratorios no COVID, así que... Vale también para la vacuna contra la neumonía. Exactamente. Cualquiera. Igual. Se lo pueden dar en todo este espacio de 12 Gripe semanas. y neumonía se pueden dar al mismo tiempo. Bien, ¿van a trabajar el fin de semana? Desde el 3 de marzo del año pasado. Bien. Ministra, muchas gracias. A ustedes. Un día importante.